Ya entramos en abril en su plenitud. Salimos de un mes que pasó que se hizo más turismo que lo que se trabajó en un país que está todo por hacer. Lamentablemente tuvimos feriados puentes, feriados normales, como puede ser Semana Santa, todo un invento como para que la gente se divierta. Parece esto pan y circo, pero no el pan y circo, pan no, circo solo, porque hay mucha gente sin pan. Pero acá estamos en un mes en donde en la ciudad de Buenos Aires la convulsión electoral se empieza a incrementar, pero parece mentira. No se está peleando el macrismo con el Frente para la Victoria, ni con el macrismo, ni con los partidos de izquierda. Se están peleando los candidatos macristas. Yo creo que Michetti cada vez está más lejos de lo que cualquier conductor querría de un subordinado, en el buen sentido de la palabra, político de su entorno. Obsérvela bien a esta muchacha, obsérvela bien, síganle el recorrido, búsquenle el recorrido pasado, el recorrido presente y el futuro. Se van a llevar una sorpresa que Macri no se la va a llevar, porque Macri ya sabe de qué se trata. La conducción es algo muy especial, es muy difícil de practicar y muy fácil de entender. Pero del entendimiento a la práctica, a lo pragmático, hay una gran distancia. Yo decía en algunos tiempos, en algunos momentos, que cuando uno se sienta en un sillón de algún lado, de la función pública, de una banca, de la presidencia de la Nación, hay por lo menos 20 que creen que estaban en mejores condiciones para usar ese sillón. Entonces se transforman potencialmente en enemigos. ¿Enemigos por qué? No sé. Tendrán que esperar su oportunidad. El conductor debe tener prudencia, lo decían los griegos. La prudencia política es una de las virtudes de la política. Y debe tener consecuencia con lo que marcó, como línea, como forma. Hoy vamos a estar con un diputado nacional mandato cumplido en 3 oportunidades. Y siempre por la misma fuerza política, siempre socialista. Hoy le toca aceptar el mandato de la mayoría. La mayoría, algunos dicen que las mayorías nunca se equivocan. Y yo recuerdo que lo conmemoramos hace poquito, hace 2000 años, cuando tuvieron que elegir entre un ladrón y Cristo, eligieron al ladrón. Entonces no siempre las mayorías no se equivocan, pero hay que respetarlas, hay que respetarlas. Y entonces en los plenarios, en los congresos, en las reuniones, en las convenciones partidarias, cuando se resuelve, vamos hacia allá, por mandato de las bases, la conducción debe aceptar ir hacia donde las bases dicen. Y entonces aparece ese famoso término muy usado en política. Muchos ni saben lo que quieren decir, pero lo usan. Que todos los días o siempre hay que tragarse un sapo. Bueno, hay hombres que no están dispuestos a tragarse ese sapo. Y mantienen por lo menos, ellos hacen lo que le dice su doctrina, lo que le dice su pensamiento, su historia y sus conceptos morales y éticos. Me pasó a mí durante mucho tiempo. Me dijeron, como peronista si trabajaste 8 años y medio en un gobierno que no era peronista. Bueno, yo hice peronismo. El gobierno no, yo sí. Cuando me di cuenta que no había más margen para seguir haciendo, me fui. Y cuando uno le pregunta a la gente que uno condujo, manejó, como la gente del viejo ATC o de Radio Belgrano, de Radio Municipal, les van a decir, fue un compañero, trabajó por la gente. Eso es lo que queda, eso es lo residual. Por eso, aún
en alianzas que uno no comparte o que no... Y no le tenga miedo a la palabra alianza, porque son malos los hombres que componen las alianzas, no la alianza en sí misma. Cuando uno arma una alianza electoral o proselitista o lo que se quiera llamar, si mantiene sus convicciones, si llega en su parte personal, va a ser consecuente con su doctrina. Cuando no va de acá para allá, salta, vuelve, se va, retorna, cuando siempre está en el mismo lugar. Vamos a hablar con Héctor Polino, un hombre del socialismo, un hombre de la democracia y de la cultura política argentina, que eso es lo más importante. Vamos a una pausa. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Bien, no le voy a decir don Héctor porque estamos en la misma generación, pero el don a veces está bien ubicado, porque el don no es para cualquiera. De la política a la defensa del consumidor, a la alianza del socialismo con un sector que no tiene nada que ver, por lo menos con su pensamiento, pero que acata porque es un hombre ordenado y porque es socialista. El socialismo va para allá, usted va con el socialismo, ¿no? Bueno, yo me afilié al Partido Socialista a los 15 años de edad, en un momento muy difícil de la vida del país, cuando no había ninguna posibilidad de tener cargos públicos, y me afilié por convicciones, por ideales, en la defensa de los derechos de los trabajadores, cuestionando el sistema económico-social vigente, un sistema que pone el capital al servicio del mundo, donde los recursos naturales y las personas están al servicio del capital, en lugar de poner al capital al servicio de las personas, de los recursos naturales, para poder organizar una vida mejor. Para mí el sistema económico-social en el que vivimos es absolutamente injusto, donde cada vez se concentra más la riqueza en pocas manos, donde cada vez la inmensa mayoría tiene pocas posibilidades de desarrollarse plenamente. Cuando uno ve a los jóvenes hoy estudiar, hacer un gran esfuerzo, los padres para pagar el estudio y demás, se reciben y después tienen enormes dificultades para poder volcar todo lo que aprendieron al servicio de los demás. Entonces, mi lucha ha sido siempre por la igualdad de oportunidades, luchando por una sociedad en la que la libertad de cada uno esté garantizada por el Estado y donde exista un equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y cuando ese equilibrio se rompe, a veces en favor del Estado, limitando,
restringiendo las libertades, los derechos individuales, o cuando ese equilibrio se rompe en favor del mercado, que imponen las leyes de los grandes grupos económicos sobre millones de personas, esa es una sociedad injusta. Entonces, tenemos que tratar de construir una sociedad donde exista ese equilibrio, Estado, mercado y sociedad, y de modo tal que cada uno tenga posibilidad de desarrollar al máximo todas sus potencialidades intelectuales, materiales, morales, y no que sea restringido por un sistema económico y social injusto. Esto me hace acordar cuando uno, leyendo la bibliografía que han dejado políticos importantes, en mi caso leyendo mucho lo que escribió, pero más que lo que hizo me interesaba lo que escribió. En un momento dice que el gran pecado del capitalismo que es a costa del hombre y no con el hombre. Claro. Ese sería el punto medio, un capitalismo para el hombre, no el hombre para el capitalismo. Eso es un poco la idea, ¿no? Sí, yo creo que el capitalismo es intrínsecamente malo en sí mismo, injusto en sí mismo, ¿no? Yo concibo una sociedad organizada sobre otras bases, porque el capitalismo pretende multiplicar de manera indefinida el capital. Claro. Fíjese usted, yo siempre recuerdo esto. En el año 1947, de las 500 grandes empresas que existían en la Argentina, 400 eran de capital nacional y 100 eran extranjeras. Hoy, de las 500 grandes empresas, 400 son de capital extranjero y 100 son de capital nacional. Fíjese usted, ha habido una extranjerización de la economía y una enorme concentración. Hoy, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los artículos de consumo cotidiano y artículos de limpieza. 28 grandes empresas, todas de capital extranjero. ¿Cómo piensa usted que Quilmes, que fue una creación argentina, hoy no es argentina? Hoy ya dejó de ser argentina. Las fábricas de caramelos no son argentinas, fábricas de chocolate no son argentinas. Es como una paradoja en el país donde la tierra da todos los bienes necesarios para tener una industrialización del agro, una generación de trabajo y trabajo. No, se venden las empresas. Claro, por eso que yo siempre he apoyado el cooperativismo como herramienta para desarrollar una economía de carácter social, Claro. donde los propios productores agropecuarios, los propios usuarios, los propios trabajadores gestionen sus propias empresas, del desarrollo del cooperativismo de trabajo, el cooperativismo de consumo, el cooperativismo de servicios públicos, el cooperativismo agropecuario. Y a eso tenemos que marchar, para que el hombre sea el propio constructor de su propio destino. Usted tiene hoy una cooperativa, por ejemplo, eléctrica, en el interior del país. ¿Quiénes son los dueños? Los propios usuarios son los que las gestionan, los que designan los consejos. Y hay muchas provincias que las tienen. Muchas provincias que las tienen. Usted tiene en la ciudad de Buenos Aires, Edenor, Edesur, dos empresas. ¿Dónde tiene? ¿Cuáles son los accionistas? ¿Cómo sabe ustedes dónde viven los dueños de estas dos grandes empresas? Y ni siquiera hubo un seguimiento del cumplimiento de los pliegos de la licitación. Exactamente. Que si hubiesen cumplido con los pliegos, Claro. no habría corte de luz. Claro, hubiesen hecho las inversiones. Que requerían. Usted habló de cooperativismo. Se ve mucho en el interior. Claro. Cooperativas agrarias, muchas en el interior. Pero algunas empiezan a perecer porque los grandes acopiadores, los grandes monopolios, fagocitan, le hacen la compra anticipada de la cosecha para que puedan sobrevivir, la compran a precios viles, la venden a grandes precios. Esto es un tema que parece no acabar nunca.
Claro, pero no obstante hay que seguir apoyando a ese sector. Las cooperativas agropecuarias en Argentina construyeron puertos cooperativos, por ejemplo. Claro. Cuando se privatizaron los puertos que estaban en la Junta Nacional de Granos, como el puerto de Rosario o el puerto de Quequén, provincia de Buenos Aires, fueron los propios agricultores que compraron el puerto y lo están gestionando. El complejo de semillas híbridas que existe en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, las cooperativas agropecuarias enfrentaron a las grandes empresas multinacionales, Cargill, Bungibor, Continental. ¿Usted se acuerda de Piñero Pacheco, que compraba la producción porotera? Claro. Que esto era toda exportación en la zona sur de Salta a un precio vil y después lo vendían a precio de oro. Claro, claro. Yo me ocupé mucho de ese tema. En la época del proceso no podía hacer periodismo, me fui a hacer periodismo político, me fui a hacer periodismo en el sur de Salta, una provincia que amo, y vi el sufrimiento de los poroteros. Tenían que vender la cosecha anticipada y después en los grandes silos, los grandes acopiadores, las vendían a precio de oro porque era toda exportación. Claro. Ahora, yo voy a hacer esta última pregunta después del Rosso. Tendrá muchas inquietudes también. Vamos a redondear y después vamos a la pausa. Pero antes le quiero decir, usted está de acuerdo que a veces hay que tragarse sapos, ¿no? Sí, a veces no siempre uno puede lograr que sus ideas tengan plena vigencia y pueden... Ahora, esos sapos no pueden estar en contradicción con los pensamientos fundamentales. Con los morales, éticos y doctrinarios. Por supuesto. Y que estén desvirtuando los principios fundamentales sobre los cuales usted siempre ha creído y ha luchado toda la vida. Vamos a nombres específicos. A lo mejor Lustó se hizo socialista. ¿No le parece? Lustó ha estado con el gobierno kirchnerista, fue ministro de Economía, fue promovido por la Unión Cívica Radical, es un muchacho inteligente que tiene un gran futuro, pero no es socialista, por supuesto. No es Palacio, ¿no? Por supuesto. Que se van a cumplir ahora 20 años del fallecimiento de Alfredo Palacios, que fue... No, fue en el año 1985 el fallecimiento. Más, sí, son 29 años. 30 años. 30 años, yo dije 20. 30 años del fallecimiento, un 20 de abril de 1965 a los 85 años de edad. Y Palacios, que fue el promotor de la legislación obrera en Argentina, la jornada de 8 horas, el sábado inglés, el descanso dominical, jubilación, etc. Los sectores conservadores, porque él formaba parte de un congreso en su inmensa mayoría conservador, claro. Los sectores conservadores no podían resistirse a la presión de las organizaciones sindicales que apoyaban estas iniciativas de Palacio. Pero se aprobaban y después no se cumplían. Y ahí es cuando viene el peronismo, que pone en funcionamiento y claro. hace cumplir las leyes que ya existían y se aprueban otros proyectos que no se habían podido aprobar, ¿no? Y se aprueban y se ponen en funcionamiento y eso es lo que caracterizó luego al movimiento peronista en la República Argentina, ¿no? Yo como colorario antes del corte creo que hubo una consigna en un momento de que Palacios volviera ya en esta etapa contemporánea a ser diputado con algún voto peronista que lo ayudó para integrar la Cámara de Diputados en su último tiempo de vida. Por lo menos fue un gran reconocimiento, ¿no? Vamos a la pausa y después volvemos con esto que dice, le voy a explicar al amigo que el fiscal no somos nosotros del Tiempo de la Verdad.
Lo que pasa es que este gobierno es el fiscal del tiempo de la mentira y el fiscal del tiempo de la verdad de la gente, que es la que va a juzgar. En función, como el cooperativismo, viene justo que la gente sea el fiscal de la verdad. Vamos a la pausa. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Volvemos con Héctor Polino, que hablamos mucho de política y tenemos que considerar que es el representante de los consumidores libres. De Rosso, vos querías... Bueno, por eso los índices de precio que usted calculó, creo que están bien calculados, muy criticados por el kirchnerismo. Yo quería hacer dos preguntitas sobre ese tema. Fundamentalmente, pegan al que menos tiene en este concepto. Primero, la sociedad perdió la noción del valor, que eso es terrible. Y el otro tema, cuando usted hace un índice de precios, si solamente se pone en función el alimento o las cosas principales, bueno, eso es mucho más alto que realmente el índice que publica cualquier encuestador, porque tiene un montón de cosas que no varía en función como... Yo creo que la comida, todo lo que es alimento y cosas de primera necesidad, el aumento es mucho mayor y eso le pega muchísimo a los sueldos mínimos. Yo hablo de sueldos de 5.000, que hay muchos en la sociedad, y de 4.000 que están ganando ese monto. Yo creo que el índice de inflación en todo lo que es alimento y primeras necesidades es terrible lo que pega. Sí, por supuesto. La inflación siempre perjudica más al que menos tiene. Y la inflación en la Argentina es muy alta. Estamos entre los países que tienen el índice de inflación más alta. Nosotros medimos la canasta básica de alimentos, porque la inflación es un universo mayor, donde hay alimento, hay calzado, hay vestimenta, hay turismo, hay servicios públicos, etc. Nosotros medimos la canasta básica de alimentos, que es lo que más le duele a la gente, y lo medimos en los barrios de clase media y clase media baja de la ciudad de Buenos Aires, que también es ahí donde más impacta los aumentos de precios. Y lo cierto es que el año pasado la inflación fue de alrededor del 36%, el aumento de precios de la canasta 36%. Este año hay una desaceleración en los porcentajes de aumento. ¿A qué se debe la desaceleración? A que hemos iniciado un proceso de recesión. Comenzó el año pasado, a los meses de octubre, noviembre, comenzó un proceso recesivo. Y entonces la gente compra menos, tiene menos capacidad de compra, y entonces comenzó a desacelerarse. Pero lo mismo, tenemos hasta el 31 de marzo una inflación del 5,25%. La inmensa mayoría de los países del mundo tienen este índice en el año. Y los peores, los que peor inflación tienen. Claro, en el año. Y nosotros lo tenemos en 3 meses. De modo tal... Pero fíjese usted, vivimos en un país con una enorme irracionalidad. Cuando aumentaba el valor del barril del petróleo en Arabia Saudita, en el mercado pérsico, en Rusia, a las pocas horas aumentaba el precio de los combustibles en la República Argentina. Resulta que ahora
el valor del petróleo pasó de 110, $100 el barril a 40, 45 dólares. Y en la Argentina solamente repercutió a partir del 1 de enero en una rebaja de un 5%. Pero del 1 de enero a ahora aumentó 3 veces, un 1%. Quiere decir que solamente esa rebaja de $100 a 50 el barril en la Argentina hoy ha repercutido en una rebaja del 2% en el precio de los combustibles. En un país donde el 30% del transporte de carga se hace a través del camión, la influencia del precio de los combustibles en la estructura promedio de los artículos de la canasta básica es de un 30%. Eso es tanto la logística. Ahora, se hizo muy bien en haber nacionalizado, en haber recuperado nuevamente YPF. Pero ¿cómo es posible que si YPF participa en el 50% del mercado de los combustibles, no esté regulando el precio hacia abajo, obligando a la Shell, a la ESO y al resto de las empresas petroleras extranjeras a reflejar sus precios a lo que vende la empresa mayor, que es YPF? Claro. Reitero, 50% aproximadamente del mercado. No, es YPF la que aumenta el precio de los combustibles. Por supuesto, luego las empresas petroleras extranjeras lo continúan elevando. Un verdadero disparate que no está contrario a la lógica humana, ¿no? Una última pregunta, porque el tiempo se nos va, parece mentira, en media hora. Uno después lo ve y dice todo lo que hablamos, pero cuando lo graba parece que no hubiese hablado. Estamos siempre cortos. Exactamente. ¿Quién es el próximo presidente de la Argentina? ¿Qué pálpito tiene? ¿Qué miedo tiene y qué pálpito tiene? Y mi preocupación es que las fuerzas conservadoras del país, bajo un ropaje de liberalismo, terminen poniéndose. Y eso va a significar para la inmensa mayoría del pueblo trabajador un enorme retroceso. Pero todavía estamos a tiempo para recapacitar. Ahora, una pregunta. Todo tiene su ciclo. Que el kirchnerismo tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas. Por supuesto. Hoy, creo que la gran pelea del cristinismo contra el kirchnerismo interna, fue una guerra civil interna, es la que mató el proyecto original de Néstor Kirchner. ¿Qué sería peor? ¿Una continuidad de esto o el conservadurismo? Y salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. No tengo posibilidades, no hay manera de posibilidades de elegir. Tenemos que votar a una propuesta progresista, de centro izquierda, superadora de los déficits que ha tenido el gobierno actual, que ha tenido un discurso progresista, pero cuando uno analiza las medidas concretas, terminaron siempre beneficiando a los grandes grupos del poder económico, las empresas petroleras, las empresas de telefonía celular. ¿Cómo concibe usted que todavía el Congreso no haya dictado una ley que declare a la telefonía celular un servicio público? Es una barbaridad. Cuando los pobres, los más pobres, el 70% de los 61 millones de líneas pertenece a los sectores más pobres de la sociedad que utilizan el sistema prepago y que pagamos las tarifas más. Se ha comprobado, se hizo un estudio en el mundo del valor de las tarifas y los argentinos batimos un récord mundial con las tarifas más caras del mundo. Héctor Polino, el diputado nacional, mandato cumplido 3 veces, por lo menos lo cumplió. Algunos que fueron mandato incumplido en otras épocas. Defiende, esclarece al consumidor, es socialista, pero básicamente yo se lo quiero decir con toda honestidad, ¿no? Usted es un hombre honorable. Cuando hablan de ejemplaridad en la Argentina, siempre se refieren a los grandes próceres que no fueron tan ejemplares, que algunas deficiencias tuvieron. A usted nunca le encontré ninguna, y lo felicito.
Muchas gracias. Nos vamos, el Rosso, chao. Bueno, hasta luego. Solo nos queda chao porque los veo saltando cada vez que nos pasamos de tiempo. Sí, Todo lo que salta. pasa es que nos quedó corto porque yo quería hacer un par de preguntas. Ya vamos a volver a tenerlo. Más que todo de la realidad política de hoy. Lo vamos a tener antes. Yo quería hablar con el hombre. Sí, obviamente. Sí. Ahora, la próxima vez vamos a hablar con el político. Con mucho gusto. Nos vamos y bueno, si nos pasamos, nos pasamos. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta mañana.